Bienvenidos, bienvenidos cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por poder glorificar su nombre. Y hoy vamos a estar tocando este tema que nos va a ayudar mucho a entender el mundo espiritual, pero a la vez también vamos a hablar sobre el anticristo en la iglesia. No el anticristo de lo que va a venir en la gran tribulación, de la marca de la bestia, el 666, 3 años y medio, los 4 jinetes. No voy a hablar del anticristo de la gran tribulación. Ese es otro anticristo, ese es el anticristo que ya va a venir, pero la iglesia no va a estar. Hoy lo que voy a hablar, a enseñarles, es el anticristo, pero dentro de la iglesia. Jesús también habló que en estos posteros tiempos vendrán falsos cristos, anticristo, pero esos están no fuera, sino dentro de la iglesia. Vamos entonces con la ayuda del Señor a dar esta enseñanza, y sé que nos va a ayudar el Señor a entender más el mundo espiritual o el mundo real. Cuando hablamos el tema el anticristo en la iglesia, vamos a colocar alguna referencia, pero antes es importante saber qué es anticristo para poder entender todo el tema, porque si no sabe cuál es el significado de anticristo, no vamos a poder entender la temática. Hoy lo que vamos a dar a entender a través de esta palabra es el anticristo, pero como decía anteriormente, voy a hablar el anticristo en la iglesia. ¿Qué es entonces el anticristo? Cuando nosotros hablamos sobre el tema del anticristo, es importante que es todo lo que se opone a Cristo y a la palabra, es todo aquel que enseña algo que no está en la Biblia o en la palabra de Dios. Escuche esto, que esto es importante. Hoy el tema es el anticristo en la iglesia, pero para poder entender bien necesitamos saber qué es el anticristo. Entonces, ¿qué realmente es el anticristo? El anticristo es todo aquel que se opone a Cristo y que enseña la palabra diferente a la que ya está establecido. O más claro, distorsionan las escrituras y las manipulan con lenguas falsas, con profecías falsas, emocionan a la gente, sueños falsos. Todo lo que no sea cristocéntrico va a ser un anticristo. Recuerde que el tema es el anticristo en la iglesia. No estoy hablando sobre el anticristo cuando venga acá a la tierra, de los 7 años, de la marca de la bestia, el 666, lo que va a ser, de los 4 jinetes. No, estoy hablando del anticristo, como dice la escritura, que en los posteros tiempos vendrán falsos cristos. A eso estoy refiriéndome con el tema del anticristo en la iglesia. Entonces, para poder seguir entendiendo el tema, es importante saber que todo lo que es contra Cristo ya sabemos que es anticristo. ¿Qué tenemos que hacer entonces con los espíritus de anticristo? Ahí está una base principal, primera de Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Entonces aquí tenemos ya una apreciación de los falsos cristos, una apreciación de los falsos espíritus, porque esto tenemos que nosotros saberlo y también tener cuidado. No crea, no diga amén a todo. Tiene que ver también la persona, el testimonio, tiene que ver también la base escritural, que tenga sana doctrina, tiene que ver que crea al Padre, Hijo, Espíritu Santo, tiene que ver muchos conceptos, porque muchas personas dicen cosas que no tienen base bíblica. Eso se vuelven falsos profetas o falsos cristos. Y cuando habla de falsos profetas, no solamente está diciendo el que profetiza, sino el hecho de decir una palabra errada es falso. Está diciendo una falsa profecía, una falsa palabra. No solamente tiene que ver con el don. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La escritura aquí nos aconseja: probad los espíritus. Todos los pueden hacer. Y esto no es que significa que somos más santos o solo los que están en un nivel alto pueden hacerlo. No. Todos, absolutamente todos los que llegan a Cristo y aceptan a Cristo como su Salvador personal, tienen el derecho de probar los espíritus. Esto es bíblico. Ejemplo, si su pastor le enseña algo
y no, usted no lo encuentra en la Biblia, tiene todo el derecho de probar ese espíritu, preguntarle, pastor, ¿cuál es la base bíblica de este texto que usted dio? Usted tiene que hacerlo. O buscarlo usted si hay un antecedente bíblico, porque si no ahí se vuelven los falsos cristos. Versión Uniman: amado, no a todo espíritu creáis, sino probad los espíritus si son de Dios, pues muchos pseudo profetas han salido al mundo. Entonces, dice, no creáis a todo espíritu, hay que probarlo. Versión Ausejo: queridos míos, no os fijéis en todo espíritu, sino examinad si los espíritus son de Dios, porque han salido al mundo muchos falsos profetas. Este es entonces el antecedente en que nosotros tenemos que saber de cuidarnos si realmente es Dios en el asunto o no. Versión Bat: queridos hermanos, no creáis a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Mire qué interesante lo que dice aquí. Sino sometedlo a prueba para ver si es Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Mire qué linda esta versión, porque aquí dice, no creáis a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu Santo. Eso significa que puede manipular la emoción. Puede presentarse y una cara de ángel y con aureola y con alas, se puede presentar como muy sabio, se puede presentar como muy espiritual y hablando en lengua y diciendo cosas, pero él está usando el don nada más. Eso no quiere decir que es salvo, los dones no salvan, lo hemos enseñado muchas veces. Entonces, y aquí esta versión dice, no creáis a todo el que pretenda estar inspirado por el Espíritu, o sea, son personas que tratan de aparentar como que ellos también, como que la presencia de Dios está en ellos, pero al final no lo es. Entonces es importante tener cuidado de qué estamos nosotros recibiendo. Primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. En este es el espíritu, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora que está en el mundo. Entonces, todo lo que se oponga a Dios, ya vimos que el anticristo, todo el que se opone a la palabra, se opone a Cristo y que no confiesa que Jesucristo vino en carne. ¿Qué significa esto? En que hay gente o religiones que creen que Jesucristo no vino a la tierra. Ejemplo, hay muchos pueblos en Israel que están esperando el Mesías, que están esperando porque dicen que el que vino fue un profeta nada más, que Jesucristo vino y es un profeta, pero ellos están esperando el verdadero Mesías. Eso se vuelve anticristo. ¿Por qué? Porque aquí el texto claramente lo dice, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, Jesús vino en carne, ya vino, pero los que no crean, ahí pasan a ser anticristo. ¿Qué es la palabra anticristo? Según el diccionario Strong, anticristo es un oponente del Mesías. Ese es un anticristo. Se opone a Cristo, se opone a la palabra, se opone a la verdad, y como se opone a la verdad, no puede entender el mundo espiritual porque está en un grado de contaminación, el cual el enemigo lo toma para que así la persona no pueda entender el mundo espiritual y todo lo que está sobre él. Entonces, ya vimos varios antecedentes del anticristo. Se opone ¿a quién? Al Mesías. Se opone a la palabra y se opone a que Cristo no ha venido en carne, pero Cristo vino en carne a morir por nosotros. Cuando hablamos del anticristo en la iglesia, como decía anteriormente, no hablo del anticristo de la gran tribulación, sino del anticristo de este tiempo. Y está en la iglesia. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos son de nosotros. Es como parece como un trabalengua.
No eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, sino que estaban en ellos, pero salieron de nosotros. Espero lo haya entendido. Entonces, lo que dice que los anticristos salieron dentro de la iglesia. Salieron de nosotros, creyeron a Cristo, creyeron al poder de Cristo, creyeron a la manifestación, creyeron a los dones, pero se rebelaron, se apartaron, y cuando se apartaron, salieron de nosotros y empezaron a enseñar que ya Cristo no vino, que ya no existen las manifestaciones del Espíritu, que ya no están los profetas, ya no están los apóstoles, ya en este tiempo ya no hay manifestación de Dios. Eso se opone, eso se llaman anticristo. Salieron de nosotros con falsas enseñanzas, manipulaciones, sin tener ellos una base bíblica, porque también la Biblia la tergiversa. ¿Quién más es el anticristo? Primera de Juan 2:21. No he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Mire qué interesante todo lo que estamos ya viendo dentro de la iglesia. ¿Por qué es importante saber esto? Porque así nos vamos a dar cuenta realmente si hay personas o los lugares que uno puede estar, si hay anticristo o no dentro de la iglesia. No ignoréis, dice la Escritura, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Y este se vuelve un anticristo. No creen en el Padre, no creen en el Hijo, ni en el Espíritu Santo. Y aquí estamos también en el tema de los unitarios. Los unitarios piensan que el Padre es Dios y Jesús es un simple ser creado o un simple profeta. Los testigos de Jehová, ellos son los unitarios. Creen esto y dicen que Jesús vino a la tierra solamente como un gran profeta. Pero no es Dios mismo, porque ellos son testigos de Jehová, no son testigos de Cristo. Y vamos a analizar también el texto el cual ellos se basan, porque ellos dicen en que ellos son testigos de Jehová. Un texto que lo tienen en la Biblia, y en ese texto nosotros podemos entender la importancia de saber por qué están estos espíritus dentro de una iglesia. En esta clase que ya hemos comenzado nos ayuda mucho a entender que ya vimos quién es el anticristo. Recuerde que no estoy hablando del anticristo de la gran tribulación, sino el anticristo dentro de la iglesia. Ahora mismo hay anticristo. Vimos textos que decían de los falsos cristos. Manipulan la palabra. Son mentirosos. Niegan a Cristo que vino. Niegan la verdad. El que no hace la palabra es un anticristo. Anticristo significa un opositor. Significa que niega la verdad. Y dentro del anticristo también, ¿quién es? Aquí decía 1 de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Niegan que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Y aquí estamos en lo que quedamos de los unitarios. Los unitarios piensan que Jesús no es el Cristo. O sea, es un ser que Jesús es una persona que solamente vino como profeta. A Jesús lo consideran como un profeta los testigos de Jehová. Por eso que ellos dicen que ellos se les conoce como los unitarios. Los testigos de Jehová son unitarios. Y veamos el texto al cual los testigos de Jehová dicen que ellos son testigos de Jehová. El texto de los testigos de Jehová es Isaías 43, verso 10, donde dice: vosotros sois mis testigos. Miren qué interesante. En este texto, los testigos de Jehová se basan en que ellos son testigos de Jehová, no de Cristo. Por eso que rechazan a Cristo, porque dice que Cristo fue un profeta, nada más, que vino a la tierra, hizo milagro, pero es un profeta. Porque ellos solamente creen a Jehová. Por eso se llaman los testigos de Jehová. Ellos son
lo que hablaba anteriormente, unitarios. Ahora, de este texto se ha entendido mal porque dice claramente, sí, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Pero nosotros tenemos que analizar esa palabra testigo. ¿Qué quiere decir realmente esa palabra testigo? Testigo del hebreo es la palabra et. Eso significa testigo. La palabra et del hebreo, porque estamos en el Antiguo Testamento. ¿Y qué significa testigo? Duplicado, una copia, repetir, imagen, semejanza. Eso es lo que quiso decir Dios con este texto, o el profeta Isaías, que vosotros sois testigos de Jehová. Pero no que vaya a ser una secta o una iglesia que se llame los testigos de Jehová. Ahí te fija que manipulan, y estos son anticristos. Se oponen a la verdad, se oponen a la palabra, la tergiversa, la cambia, entonces son falsos cristos, o sea, anticristo. Porque ahí tenemos la palabra bien interpretada cuando dice vosotros sois mis testigos, testigos de Jehová. De ahí los testigos de Jehová se toman de este texto. Por eso ellos dicen somos los testigos de Jehová, porque Isaías 43:10 lo afirma. Pero ya vimos que la palabra testigo es la palabra et, significa que somos duplicados de Dios. Somos la copia de Dios. Se repitió Dios en nosotros. Somos la imagen y somos la semejanza de Dios. Eso es lo que significa testigos. Primera de Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por eso es que siempre cuando se hace a una persona que acepta a Cristo como su Salvador personal, Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, uno le explica que tiene que aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y ahí uno le hace, creo que más de algunos de ustedes le han hecho la confesión de fe o usted ha hecho confesión de fe. Y ahí usted tiene que decir estas palabras. Se la hace como consigo mismo. Yo creo en Jesucristo. Yo creo que Él es mi Señor. Yo creo que Él es mi Salvador. Y confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Él es mi propietario y lo acepto como mi Salvador personal. Esa es la confesión de fe. Pero si la persona no cree que Él vino, no acepta a Cristo, se llamaría entonces anticristo. Carácter de los hombres en los postreros tiempos. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, y está hablando de ahora. Estos son anticristos. Todo lo que vamos a ver ahora son anticristos. Se oponen a Cristo, se oponen a la verdad, son falsos. Segunda de Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esos son anticristos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Todo esto que estamos, y no estoy pasando lista, así que tranquilo, pero estos son anticristos. Porque recuerde que al comienzo decía que el anticristo se opone a la palabra, se opone a la verdad, no cree que Jesucristo está operando. Por eso la escritura en 1 de Juan 4:1, el texto que comenzamos a hablar, hijito, decía, no creáis a todo espíritu. Hay que pesarlo. Hay que saber si es Cristo o no ahí. Hay que ver la doctrina, hay que ver el testimonio, hay que ver la persona. Pero si esa persona es amador de sí mismo, esos son los egocentristas. Y hoy en día, hermanos, vemos mucho eso. E incluso cuando se toman fotos, carteles y esas poses, y esas poses así como, hermano, como vanaglorioso, contencioso, y hombres y mujeres con esas poses, aquí estoy yo, esas poses así, hermano, yo los veo a veces y digo, Señor, se aman a sí mismos, que no es malo, pero ahí entran en un egocentrismo. Hasta las mismas portadas que hace con esas posiciones, porque esas son posiciones del mundo. Esas son posiciones para atraer, para llamar la atención. Son amadores de sí mismos, egocentrismo. ¿Qué más? Ávaros, que quieren la avaricia, quieren todo. Son vanagloriosos, se vanaglorían. Son las personas que siempre están con el yo, en que yo cuando hago esto, cuando yo viajé, cuando yo hice, yo he escrito esto, yo he hablado esto, y Dios me usaba. Esos son vanagloriosos. Esos son anticristos. Los soberbios también son anticristos. Los blasfemos, los desobedientes a los padres, ingratos, impíos, no tienen un afecto natural, son implacables, calumniadores, interperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que lo de Dios. Y dice, tendrán apariencia de piedad. Es como que llegan a la iglesia, hola hermanita, hola hermanito, se nota que usted es de Dios, pero véalo en la casa, véalo en el trabajo, véalo con los amigos, véalo con los portamientos, vea cuando nadie lo ve. Son anticristo, niegan la eficacia de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? A estos se evita. Mire qué interesante. ¿Y qué más dice? A estos son los que se meten en las casas. ¡Wow! ¿Cuántas veces yo le he enseñado? No deje a cualquier persona entrar a su casa. Es que él es el pastor. Bueno, si es su pastor y usted lo conoce bien, déjalo entrar. Pero si el pastor no está en el orden, también tiene que tener cuidado. Porque muchas veces nosotros, que el hermanito y la hermanita de la iglesia la invitó a usted a tomar once, la invitó a comer, pero quizás la persona tiene espíritu. ¿Y usted qué está haciendo? Meter un anticristo en su iglesia o en su casa. Y va a meter un anticristo en su casa, va a tomar once, pero ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a hablar del líder, empieza con chisme, empieza a llenarte la cabeza con cosas que te van a ensuciar tu espíritu y al final te contaminan. A esas personas, y aquí, según la lista que hoy dimos, evítalo, dice. Porque estos se meten en las casas. ¿Y qué dice? Llevan cautivas las mujercillas, cargando los pecados, arrastran por diversas concupiscencias, hasta eso pueden llegar a ser. Entonces, segunda de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Todo se hace con justicia. La escritura es inspirada por Dios, entonces tenemos que enseñar, tenemos que redarguir, tenemos que corregir y tenemos que instruir. Una persona que no corrige a alguien es peligroso. El que tiene el espíritu del anticristo no le gusta la corrección, no le gusta la disciplina, quiere hacer lo que le parece. Le ha pasado que muchas veces hay personas que están dentro de una iglesia y los corrigen y a ellos no les gusta, como que se sienten... No les gusta que les corrijan, no les gusta la disciplina y se molestan, se enojan. Esos son espíritus de anticristo, porque el anticristo se opone a una disciplina y claramente lo dice. La escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Pero a los anticristos no les gusta. ¿Cómo opera más el espíritu del anticristo? Santiago 4:1, la amistad con el mundo. De donde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis, matáis, arder de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no podéis. Pedís y no recibir porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y aquí entramos también en lo que lo relacionamos nosotros. Porque cuando nosotros estamos en el mundo, pasamos a ser enemigos de Dios. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Si yo soy amigo del mundo, soy enemigo de Dios. Y el que es enemigo de Dios es anticristo. Mire qué interesante. Por eso es que es importante tener cuidado en nuestro comportamiento, en lo que hacemos y todo lo demás. Santiago 4:11 también habla. ¿Quién es más anticristo, hermano? No murmuréis uno a otro. Que es diferente que uno pueda hablar la verdad, que es diferente a decir algo sucedió, hay que colocar norma, hay que colocar disciplina. Pero hay gente que murmura sin saber. Fácilmente critican a líderes, critican a pastores, hablan, colocan falsos testimonios, falsas palabras y manipulan, son anticristo. Y ahí dice, ¿quién eres tú para juzgar a otro? Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Los anticristos eran los cristianos falsos, que se habían separado del cuerpo de los creyentes verdaderos. Por eso el texto decía, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido de nosotros. Parecía como un trabalengua, pero lo que quiere decir que estaban dentro de la iglesia. Conocieron a Cristo, conocieron los dones, conocieron la verdad, pero se apartaron. Eso se llaman también los apóstatas. Apostataron la palabra. Un apóstata es el que conoció la verdad y se apartó.
Un apóstata no es una persona que no conoce de Cristo. No puede apostatar. ¿Por qué? Porque no conoció la verdad. En cambio, el que conoció la verdad, estuvo en la iglesia, tú conoció el Espíritu Santo, conoció manifestación, don y todo lo demás, y se apartó, ese se llama un apóstata, que apostató la palabra del Señor, y también se le llaman los impíos. Segunda de Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, mire qué interesante esto, ese también es anticristo. Si viene predica de otro Jesús, es un anticristo. Jesús es el que no hemos predicado, dice, o si recibí a otro espíritu, el que habéis recibido o recibí otro evangelio, no habéis aceptado bien, lo toleráis. Este texto nos aclara mucho porque dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, cuidado con eso. Nosotros ya conocemos a Jesucristo, ¿cómo? Por la palabra. Por la verdad, ya nosotros sabemos quién es Cristo. Pero si viene otro predicando otro Cristo, entonces ese se llama anticristo. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, de los que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Estos son anticristo. Segunda de Corintios 4:2, antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando que la palabra de Dios. Estos adulteran la palabra de Dios. Se meten, hacen cosas incorrectas. Y la versión Nacar Columbia, sino que desechando todo índigo, patujo y toda astucia, en vez de adulterar la palabra de Dios. Adulteran la palabra. ¿Cómo lo hacen? Como dice la versión NVI, con engaño, con su sutileza. Dicen que este es el evangelio, presentan otro evangelio, no es el evangelio de Cristo, otro evangelio. Todo lo que, como vimos al comienzo, que es un anticristo, se opone a Cristo, se opone a la palabra, manipula la palabra, es egocéntrico, ególatra, idólatra, cree en sí mismo, no cree en las personas, no se sujeta, no le gusta la disciplina, no le gusta la corrección, no le gusta que le amonesten. Ese se llama anticristo, porque se opone a la palabra. Los anticristos siempre andan contendiendo la palabra del Señor, dándosela de sabio, y que todos saben y no son humildes, no se dejan enseñar. Entonces, cuando vemos a personas arrogantes, personas que creen saberlo todo, personas que lo que dicen ellos es eso, nada más, son anticristos. La palabra no es para contender. Aquí lo aclara. Segunda de Timoteo 2:14. Recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre la palabra. La palabra no es, hermano, para contender. Son cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque los anticristos, ya vimos todo lo que es el anticristo que se opone a la verdad. Los anticristos no creen a Dios, los anticristos no quieren corrección, no quieren corregirlo, los anticristos siempre andan en contienda. Es como cuando las personas saben algo y andan contendiendo con todos los demás. No tenemos para qué contender. El sabio también calla. Entonces tenemos que tener cuidado con estos tipos de situaciones. ¿Qué más es el anticristo? Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Estos son anticristos. Espíritu engañador y doctrina de demonio. Versión NBLA. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. Se fija que ahí lo que él hablaba anteriormente, apostatar, significa que abandonan la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Son anticristos. La palabra de Valera dice espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Versión JBS, se manifiesta en los postreros tiempos la apostasía. Ahí aparece lo que es apostasía. ¿Se fija? Allá está, estoy aclarando más los textos de que una persona que apostata es que abandonó la fe, conoció a Cristo y apostataron la fe. De ahí lo aclara la versión JBS. ¿Escuchando a qué? A espíritus de error y doctrinas de demonio. El anticristo, que proviene de una palabra griega que significa contra Cristo. Eso significa anticristo. Se opone a Cristo, se opone a la palabra, se opone a la verdad,
se opone a disciplina, a amonestación, a corrección, se opone a todo lo de Dios. Todo lo que Cristo nos enseñó a hacer, es importante a vivir la palabra, pero también todo lo que Cristo no enseñó a hacer, se va a formar anticristo. Doctrinas, leyes de hombre, y ahí entran lenguas falsas, profecías falsas, sueños falsos, manipulación de personas. Todo entonces lo que se opone a Cristo dentro de una iglesia es un anticristo. Recuerde que no estoy hablando del anticristo de la marca de la bestia, el 666, ese es otro tema. Pero la escritura dice, han salido muchos falsos profetas, muchos falsos cristos. Ya hay muchos anticristos, hay muchos textos que hablan de eso. Por eso que esta enseñanza de este libro es el anticristo dentro de la iglesia. Efesios 4:17, esto digo y requiero en el Señor que andéis, que no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón. Se fija, estas personas son duros de corazón. El verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Mire qué interesante, perdieron toda sensibilidad. Ya no tienen temor de Dios, entregan a la lascivia, a cometer avidez, a toda clase de impureza. Y Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maleficencia y toda malicia, porque todo eso lo lleva, son principios de llevarlo a anticristo. Ahora, todos los gritos liberan sustancia llamada cortisol. Los gritos liberan esta sustancia llamada el cortisol. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos, aquí puse 2 veces, lo vamos a arreglar. Así de sencillo. Aleluya. Entonces, es importante de que cuando las personas gritan, que es diferente cuando está la autoridad del Señor. Yo creo en la autoridad del Señor, pero no creo el griterío por gritar. No creo el griterío que hay que gritarle a los demonios, que todo mensaje se lo pasen gritando. No, hermano, eso no debería ser. Pero eso lo vemos mucho y a la gente le gusta eso. ¿Por qué? Porque se dejan manipular, porque como se está liberando el cortisol en la persona, la hermana en el estrés empieza a hablar y cortisol moviéndose y empieza a liberar esos gritos y esa sustancia y le gusta y la gente también le gusta el griterío. Pero yo no estoy de acuerdo, hermano, algo mío personal. No estoy de acuerdo en un mensaje en que todo sea grito. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ser clara y entendida. La palabra tiene que ser clara. No podemos pasarle en esa persona que gritan. Imagínense que llega una persona nueva. Escucha tanto griterío que al final lo va a asustar. Yo en lo personal no estoy de acuerdo y también porque lo he estudiado, como el cerebro, cómo actúa eso de los griteríos. Yo no estoy de acuerdo por muchas cosas que he estudiado y por la palabra del Señor. Por eso decía, quítese de vosotros toda amargura, todo griterío. No puede estar todo un mensaje con gritos, hermano, emoción y mueven la cabeza y hermano, y perdóneme, pero pasa eso. Y mueven, hermano, y se mueven, y movimientos sin control. Eso no es de Dios. Eso son manipulaciones, los gritos, los movimientos sin control. No es presencia de Dios. Son estados alterados de conciencia y provocan un contagio emocional. Miren qué interesante eso. ¿Por qué? Porque todo este movimiento, por eso es que hay gente que le gusta los gritos. ¿Por qué? Porque hay un contagio emocional masivo de las personas. Y la persona dice, wow, qué presencia. Eso no es presencia de Dios. Ese es un descontrol. No es que Dios está ahí y la gente le llama presencia. Y la gente que no haga esos movimientos le dice, este es carnal, este no tiene fuego, no tiene candela. Tergiversan la palabra con estos tipos de movimientos. Estos tipos de movimientos son anticristos. Primera de Corintios 14:40. Pero hágase todo, ¿qué? Decentemente y en orden. Jesús jamás gritó a los demonios.
Jesús jamás a los discípulos le gritó enseñando, ni siquiera a los que no conocían que le enseñaban parábolas. Jamás él estuvo gritando, gritando y gritando. Jamás lo hizo. Él estaba siempre con tranquilidad. Porque la palabra tiene que llegar en paz. La palabra tiene que llegar no motivándole. Porque el grito motiva cortisol, adrenalina, emoción, conciencia. Y eso es se llama un estrés emocional masivo y las personas caen en eso. No caigamos en eso, cuidado con estos movimientos, porque hay gente que le gusta esto, pero yo no estoy de acuerdo y le muestro Biblia, base y también porque he estudiado el cerebro cómo manipula esto. Hágase todo decentemente y con orden, versión Ausejo, pero todo esto hacerlo con decoro y con orden. Versión BLS, hágase todo de manera correcta y ordenada. EUSA, pero todo hágase con respeto y con orden. ¿Se fija? Y 2 de Timoteo 1:7, porque no nos es dado el espíritu de cobardía, sino el espíritu de poder, amor y dominio propio. Ahí dentro el dominio propio. Hay personas que no tienen dominio propio. Hacen movimiento y hacen griterío, mueven la cabeza, hermano. Lo único que le falta es que como el exorcista que mueven la cabeza a 360 grados y vuelvan ahí con su cabeza. Porque es tanto la emoción que hacen movimiento, hermano, eso es desorden. Aleluya. ¿Qué más dice? Prudencia. Y mire que ahí cambió. Tiene que tener ahí dominio propio. Y aquí que dice esta versión MN, tiene que tener prudencia. Y en la versión BLPH dice dominio de nosotros mismos. Y versión Spanish, la versión PDT, buen juicio. Buen juicio significa compostura, guardar dominio, guardar prudencia. A veces confundimos nosotros presencia del Espíritu Santo con griterío. No, eso no es presencia. El movimiento, eso no es presencia de Dios. Eso se llama desorden. Pero hay gente que le gusta esto. Esta es la enseñanza de este tema, el anticristo en la iglesia. Entonces, cuando nosotros entendemos esta palabra, podemos claramente darnos cuenta que ahora en este tiempo las personas pueden estar siendo influenciadas por espíritus de demonio o espíritus de anticristo. Recuerde que el anticristo es dentro de la iglesia.